Buenas noches a todos los que me escuchan en este momento. Sí, a ti, a ustedes, a cada persona que decidió sintonizar esta frecuencia en medio de la oscuridad. Yo sé por qué están aquí. Sé que algo los trajo hasta mí esta noche, algo que no pueden explicar, una inquietud que les recorre la piel cuando el mundo se queda en silencio. Y déjenme decirles que hicieron bien en quedarse, porque lo que tengo que contarles esta madrugada no es una historia más. Es una advertencia que necesitan escuchar antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre no importa. Llevo años conduciendo este programa nocturno, transmitiendo desde algún lugar que prefiero no revelar, y durante todo este tiempo, he recibido cientos, miles de mensajes. Gente que me cuenta cosas que no se atreve a compartir con nadie más, cosas que han visto, cosas que han escuchado, lugares a los que nunca debieron entrar. Y de todas esas historias, de todos esos testimonios que he recopilado a lo largo de los años, hay uno que me persigue desde que lo escuché por primera vez, uno que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el miedo, sobre la realidad, sobre lo que realmente se oculta en los rincones olvidados de nuestro mundo. Esta noche les voy a hablar de un lugar en Texas, un lugar que todos conocen, pero que nadie quiere recordar. Una escuela abandonada en las afueras de un pueblo pequeño, un edificio de ladrillos rojos que lleva décadas cerrado, con las ventanas tapiadas y las puertas selladas con cadenas oxidadas. Durante el día, cuando el sol golpea sobre esas paredes, parece solo un vestigio más del pasado, una estructura decadente que el tiempo está consumiendo lentamente. Pero cuando cae la noche, cuando las sombras se alargan y el viento comienza a silbar entre los árboles que rodean ese lugar, algo cambia, algo despierta. Y no estoy hablando de fantasmas, no estoy hablando de leyendas urbanas ni de cuentos que se transmiten de generación en generación para asustar a los niños. Estoy hablando de algo real, algo tangible, algo que deja marcas en el suelo, que produce sonidos que ningún animal podría hacer, algo que ha sido visto por personas que jamás creyeron en nada sobrenatural, hasta que se encontraron cara a cara con ello. Ustedes se preguntarán por qué les cuento esto. ¿Por qué decidí dedicar esta transmisión completa a advertirles sobre un lugar que tal vez nunca visitarán, sobre criaturas que esperan nunca encontrar? Y la respuesta es simple: porque necesitan saber, porque el conocimiento es la única arma que tenemos contra lo desconocido, porque hay lugares en este mundo que ejercen una atracción inexplicable sobre ciertas personas, lugares que llaman, que susurran, que prometen secretos y emociones que no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Y esa escuela en Texas es uno de esos lugares. El edificio fue construido en 1923. Era una época diferente, una época en la que las comunidades pequeñas crecían con esperanza, construyendo instituciones que creían que durarían para siempre. La escuela tenía 3 pisos y un sótano amplio, diseñado originalmente para servir como refugio en caso de tornados, algo común en esa región. Durante décadas funcionó normalmente. Generaciones de niños pasaron por sus aulas, aprendieron a leer y escribir entre esas paredes, jugaron en sus pasillos, gritaron en sus patios. Pero en 1968, algo sucedió, algo que las autoridades locales decidieron mantener en silencio, algo que fue borrado de los registros oficiales, reducido a rumores y susurros que solo los más viejos del pueblo recuerdan con claridad. Hubo una desaparición. No, esperen. No fue una sola desaparición. Fueron 3 niños, 3 estudiantes que fueron vistos por última vez bajando las escaleras hacia el sótano durante el recreo. Nadie supo por qué bajaron. Nadie recordaba haberles dado permiso. Simplemente desaparecieron. La búsqueda duró semanas. Rastrearon cada centímetro del edificio, revisaron el sótano una y otra vez, trajeron perros, excavaron en el patio, dragaron el estanque cercano. Nada. Los niños nunca fueron encontrados. Y lo más inquietante, lo que realmente perturbó a los investigadores, fue que no había salidas alternativas en ese sótano. No había túneles secretos. No había ventanas por las que pudieran haber escapado. Era simplemente imposible que hubieran salido de allí sin ser vistos. Y sin embargo, habían desaparecido. La escuela cerró ese mismo año. Las familias exigieron que lo hicieran.
Nadie quería enviar a sus hijos a un lugar donde otros niños habían desaparecido sin dejar rastro. El edificio quedó abandonado, convertido en propiedad del condado, pero nunca fue demolido ni reutilizado. Simplemente se dejó ahí, pudriéndose lentamente, mientras la vegetación comenzaba a reclamarlo, y el tiempo borraba los recuerdos de lo que había sido. Pero el sótano, ese sótano, nunca dejó de estar activo. Los primeros reportes comenzaron apenas unos meses después del cierre. Gente que pasaba por la carretera cercana al anochecer juraba escuchar gritos provenientes del edificio, gritos de niños. Algunos decían que sonaban como llamados de auxilio, otros que parecían risas distorsionadas, risas que se arrastraban demasiado, que terminaban en algo que ya no era humano. La policía revisó el lugar varias veces durante los primeros años, siempre encontrando las puertas cerradas, las ventanas intactas, ninguna señal de intrusos. Y sin embargo, los reportes continuaban. En los años 70, un grupo de adolescentes decidió explorar el lugar. Eran 5, todos entre 16 y 18 años, armados con linternas y la valentía imprudente de la juventud. Forzaron una de las puertas traseras y entraron. Según el único testimonio que quedó, el de un chico llamado Marcus que logró salir corriendo antes de que sucediera lo peor, todo parecía normal al principio. El edificio estaba deteriorado, sucio, con grafitis y basura esparcida por los pasillos, exactamente lo que esperarías encontrar en un lugar abandonado. Pero cuando bajaron al sótano, cuando Marcus iluminó con su linterna hacia el fondo de ese espacio húmedo y oscuro, vio algo que nunca pudo olvidar. Había marcas en las paredes, arañazos profundos que recorrían el concreto desde el techo hasta el suelo, como si algo con garras enormes hubiera intentado trepar o excavar. Y en el centro del sótano, en el piso de cemento agrietado, había manchas oscuras que parecían frescas a pesar de los años que llevaba cerrado el lugar. Y entonces escucharon los pasos. Marcus me contó esto hace años durante una llamada en vivo. Su voz temblaba incluso después de 4 décadas. Dijo que los pasos no venían de arriba, como esperaría si alguien hubiera entrado detrás de ellos. Venían de las paredes, de dentro de las paredes. Un sonido pesado arrastrado, como si algo grande se moviera a través del concreto mismo, algo que no necesitaba puertas ni aberturas para desplazarse. Uno de los chicos, el más valiente o el más tonto, se rió nerviosamente y dijo que debían ser ratas, pero Marcus sabía que no eran ratas. Las ratas no hacen que el suelo vibre bajo tus pies. Las ratas no hacen que el aire se vuelva denso y difícil de respirar. Las ratas no hacen que sientas una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera observándote desde cada sombra. Y entonces comenzaron los gritos. No eran gritos de sus amigos. Todos estaban allí. Todos estaban en silencio, paralizados por el miedo. Los gritos venían de más profundo en el sótano, de un lugar que no debería existir porque habían llegado al fondo. Habían visto las paredes. Sabían que no había nada más allá. Pero los gritos estaban ahí, múltiples voces superpuestas, voces de niños que llamaban, que suplicaban, que pronunciaban nombres que ninguno de ellos reconocía. Marcus corrió. Simplemente dejó caer su linterna y corrió hacia las escaleras sin mirar atrás. Escuchó a sus amigos gritar su nombre. Escuchó sus pasos tratando de seguirlo. Pero cuando llegó al primer piso y finalmente se atrevió a voltear, estaba solo, completamente solo. Llamó a sus amigos, gritó sus nombres hasta quedarse ronco, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz rebotando en los pasillos vacíos. Salió del edificio y corrió hasta el pueblo. Trajeron a la policía, a bomberos, a voluntarios. Registraron cada centímetro de la escuela durante 2 días completos. Los otros 4 adolescentes nunca fueron encontrados. Ni sus cuerpos, ni sus pertenencias, ni un solo rastro de que hubieran estado allí alguna vez, excepto por las linternas que quedaron en el sótano, aún encendidas, apuntando todas hacia el mismo rincón oscuro. Marcus nunca volvió a ser el mismo. Desarrolló insomnio crónico, ataques de pánico, una paranoia que lo hacía revisar cada habitación de su casa antes de dormir. Me dijo que a veces, en medio de la noche, aún escuchaba esos pasos. No en su casa, no en su cabeza,
Los escuchaba dentro de las paredes moviéndose lentamente, como si algo lo estuviera buscando, siguiendo un rastro que él había dejado aquella noche hace tantos años. Ahora, ustedes podrían pensar que este fue el fin de las exploraciones, que después de esto nadie se atrevería a acercarse a ese lugar. Pero aquí es donde el comportamiento humano se vuelve fascinante y aterrador al mismo tiempo, porque la historia de Marcus no disuadió a la gente, la hizo más curiosa, la convirtió en una leyenda, en un desafío. Durante los años 80 y 90, docenas de personas intentaron entrar a esa escuela. Algunos no lo lograban, encontraban las puertas demasiado bien selladas o se asustaban antes de entrar. Otros sí lo hacían. Y de todos esos exploradores, tal vez la mitad regresaba. No todos desaparecían, ¿entienden? Algunos salían corriendo después de escuchar algo, de ver algo, de sentir algo que no podían explicar, pero un número significativo simplemente se esfumaba. La policía dejó de tomar en serio los reportes eventualmente. Comenzaron a asumir que era gente que se había ido voluntariamente, que había usado la escuela abandonada como excusa para desaparecer. Pero las familias sabían la verdad. Las familias sabían que sus hijos, sus hermanos, sus amigos, no habían huido. Habían sido tomados. Yo mismo estuve cerca de ese lugar una vez. Fue hace unos 15 años, cuando todavía creía que podía investigar estas cosas personalmente, que podía documentar lo inexplicable y mantener mi objetividad. Viajé hasta Texas, hasta ese pueblo pequeño cuyo nombre no voy a mencionar para proteger a los pocos residentes que quedan. Llegué al anochecer, justo cuando la luz comenzaba a abandonar el cielo, pintándolo de ese tono naranja sangre que siempre me ha parecido presagio de algo malo. El edificio era más grande de lo que imaginaba. 3 pisos de ladrillos rojos oscurecidos por el tiempo y el moho, ventanas tapiadas con tablones de madera podrida, un techo que se hundía en algunas partes. La maleza había crecido salvajemente alrededor, árboles que presionaban contra las paredes como si intentaran derribar el edificio, o quizás mantener algo atrapado dentro. Había una valla metálica rodeando la propiedad, llena de letreros que advertían sobre propiedad privada y peligro estructural, pero la valla estaba caída en varios lugares, dejando aberturas más que suficientes para que alguien pasara. No entré, y necesito que entiendan que esto no fue cobardía, fue instinto. Fue esa voz primordial que todos tenemos dentro, esa voz que nuestros ancestros desarrollaron para sobrevivir, la que nos dice cuándo estamos frente a un depredador, cuándo estamos en peligro real. Esa voz estaba gritando en mi cabeza desde el momento en que estacioné mi auto. Me quedé parado frente a la entrada principal, observando esas puertas de metal corroídas, y sentí algo que nunca había experimentado antes. Era como si el edificio me estuviera observando de vuelta, como si cada ventana oscura fuera un ojo que me estudiaba, evaluándome, decidiendo si valía la pena atraerme hacia adentro. Y más que eso, podía sentir la profundidad de ese lugar. No me refiero a su tamaño físico, me refiero a algo más, a una profundidad que iba más allá de lo que debería ser posible, como si debajo de esos cimientos hubiera capas y capas de espacio que no deberían existir. Saqué mi grabadora. Pensé que al menos podía documentar el exterior, capturar el ambiente, el sonido del viento entre los árboles, tal vez algún ruido que viniera del edificio. Presioné el botón de grabar y me acerqué un poco más, manteniéndome todavía fuera de la propiedad, técnicamente en terreno público. Y entonces lo escuché. Era débil al principio, casi imperceptible bajo el susurro del viento, pero estaba ahí. Un ritmo, un golpeteo constante, metódico, que venía de algún lugar profundo dentro del edificio. Tap, 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 pausa. Tap, 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 pausa. Como si alguien estuviera golpeando una pared o un tubo siguiendo un patrón específico. Contuve la respiración, tratando de identificar de dónde venía exactamente, y me di cuenta de que no venía de arriba, de ninguna de las ventanas visibles. Venía de abajo, del sótano. Levanté mi grabadora, asegurándome de que estuviera captando el sonido. El golpeteo continuó durante tal vez 30 segundos, siempre con el mismo ritmo, siempre con la misma pausa entre cada secuencia. Y entonces, se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el sonido.
Era un silencio denso, expectante, como si algo estuviera conteniendo la respiración igual que yo. Y luego escuché la voz. No puedo describirla adecuadamente. No era masculina ni femenina. No era vieja ni joven. Era como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo pero ligeramente desincronizadas, creando un efecto de eco distorsionado. Y lo que dijo, lo que pronunció con una claridad que no debería haber sido posible considerando la distancia y las paredes de concreto que nos separaban, fue mi nombre. Dijo mi nombre completo, mi nombre real, el que no uso en el aire, el que solo aparece en documentos legales y que ciertamente no había compartido con nadie en ese pueblo. Dejé caer la grabadora. El instinto de huir era abrumador. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que corriera, que me alejara de ese lugar lo más rápido posible. Pero había algo más, algo que me mantenía clavado en ese punto. Una curiosidad mórbida, un deseo casi irresistible de acercarme más, de encontrar una manera de entrar, de bajar a ese sótano y ver qué era lo que conocía mi nombre, qué era lo que me había estado esperando. Y esa es la trampa, ¿entienden? Esa es la manera en que estos lugares funcionan, la manera en que estas cosas cazan. No solo te asustan para que huyas, te tientan, te hacen sentir especial, elegido, te susurran secretos que nadie más sabe, te prometen respuestas, comprensión, una experiencia que nadie más ha tenido. Y si eres lo suficientemente débil, lo suficientemente curioso, lo suficientemente arrogante para creer que puedes manejarlo, das ese paso, cruzas esa línea. Y entonces ya es demasiado tarde. Yo no di ese paso. Recogí mi grabadora, volví a mi auto y conduje. No paré hasta que puse varios pueblos de distancia entre yo y esa escuela. Y cuando finalmente me detuve en un motel y traté de revisar la grabación, descubrí que estaba completamente en blanco. No había captado el golpeteo. No había captado la voz. No había captado nada excepto estática, como si algo hubiera borrado selectivamente cualquier evidencia de lo que había escuchado. Pero yo sé lo que oí, y sé que hice bien en irme. Ahora déjenme contarles sobre los otros, sobre aquellos que no tuvieron la misma suerte o el mismo instinto de supervivencia, porque a lo largo de los años he recopilado testimonios, fragmentos de información, piezas de un rompecabezas que se vuelve más oscuro y más complejo cuanto más lo examinas. Hay una mujer llamada Elena. Ella contactó mi programa hace 3 años, llamando desde un teléfono público en algún lugar de Nuevo México. Su voz era monótona, casi robótica, como si estuviera leyendo de un guión o repitiendo algo que le habían hecho memorizar. Me contó que había visitado la escuela en 2010 con su novio de entonces. Eran exploradores urbanos, el término elegante que la gente usa ahora para justificar entrar ilegalmente en lugares abandonados, con el pretexto de documentarlos fotográficamente. Entraron al mediodía, pensando que la luz del día los protegería de cualquier cosa que pudiera acechar en la oscuridad. Lógica humana perfecta y completamente inútil. Pasaron las primeras horas explorando los pisos superiores, tomando fotos de las aulas destruidas, de los pupitres volcados, de los murales desteñidos en las paredes. Todo era exactamente lo que esperarías en un edificio abandonado. Deterioro, vandalismo, la marca inevitable del tiempo y el abandono humano. Pero cuando bajaron al sótano, cuando atravesaron esa puerta de metal pesado al final de la escalera de concreto, algo cambió. Elena describió la sensación como entrar en un espacio que no seguía las mismas reglas que el resto del edificio. La temperatura era incorrecta, demasiado fría para ser natural, pero no fría como una nevera, sino fría como la muerte, como ese frío que sientes en los funerales cuando pasas junto al ataúd abierto. Y el espacio era demasiado grande. Ella juró que cuando miraron los planos del edificio antes de entrar, el sótano debía ser aproximadamente del mismo tamaño que el primer piso. Pero cuando estuvieron abajo, cuando sus linternas iluminaron ese espacio, parecía extenderse mucho más allá de lo que la estructura del edificio debería permitir. Había columnas de concreto que desaparecían en la oscuridad a distancias imposibles. Había pasillos que se ramificaban en direcciones que no deberían existir. Su novio, a quien Elena llamó simplemente J para proteger su identidad, estaba fascinado. Quería explorar más profundo,
Quería documentar esa anomalía arquitectónica. Pero Elena sentía que algo estaba mal. No podía explicar qué, pero cada instinto en su cuerpo le decía que se fueran, que subieran las escaleras y nunca miraran atrás. Intentó convencer a J, pero él estaba obsesionado. Dijo que esto podía hacerlos famosos, que ningún otro explorador urbano había documentado algo así. Se adentró más en el sótano, su linterna volviéndose un punto cada vez más pequeño en la distancia. Elena lo siguió porque no quería estar sola, pero cada paso le costaba más, como si estuviera caminando contra un viento invisible que trataba de empujarla de regreso. Y entonces J desapareció, no gradualmente. No se fue alejando hasta que la oscuridad lo consumió. Simplemente estaba ahí un segundo, su linterna iluminando una pared con esas marcas de garras que Marcus había mencionado, y al siguiente segundo, ya no estaba. Su linterna cayó al suelo, rodando y proyectando sombras grotescas, pero él había desaparecido por completo. Elena gritó su nombre. Corrió hacia donde él había estado parado. Buscó con su propia linterna, iluminando cada rincón, cada sombra, pero no había nada, ni un sonido, ni un rastro, ni siquiera un eco de sus pasos. Era como si J nunca hubiera existido. Y entonces escuchó los pasos. No los pasos de J. Estos eran diferentes. Eran pesados, arrastrándose, acompañados de un sonido de raspado, como si algo con garras estuviera caminando sobre el concreto. Y venían de todas direcciones a la vez, rodeándola, acercándose. Elena corrió. Me dijo que nunca había corrido tan rápido en su vida, que no recordaba haber subido las escaleras. No recordaba haber atravesado el edificio ni haber salido por la puerta. Lo siguiente que supo con certeza es que estaba en su auto, conduciendo por la carretera, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Reportó la desaparición de J a la policía. Hubo una búsqueda, por supuesto, pero fue superficial. Para entonces las autoridades locales ya estaban cansadas de buscar personas en esa escuela. Sabían que nunca las encontrarían. Le dijeron a Elena que probablemente J había salido del edificio por otro lado, que tal vez había tenido un episodio psicótico, que aparecería eventualmente. Nunca lo hizo. Pero aquí está la parte que realmente perturbó a Elena, la razón por la que me llamó 3 años después del incidente. Ella comenzó a recibir mensajes, no llamadas, no correos electrónicos, mensajes escritos. Los encontraba en lugares imposibles, deslizados bajo la puerta de su apartamento en el 3er piso de un edificio, con acceso controlado, metidos en el bolsillo de chaquetas que no había usado en meses, entre las páginas de libros en su repisa, siempre escritos con la misma letra temblorosa, siempre diciendo lo mismo. Baja, estoy esperando, hace frío aquí abajo. La letra era de J. Elena se mudó 4 veces en 3 años. Cambió su número de teléfono, cambió su nombre legalmente, pero los mensajes continuaban apareciendo. Me dijo que sabía que debía ignorarlos, que sabía que no eran realmente de J, que era algo tratando de atraerla de vuelta, pero había noches, me confesó, noches en las que la tentación de regresar a esa escuela era casi irresistible, noches en las que soñaba con el sótano, con esos pasillos imposibles, y en los sueños J estaba ahí, esperándola, diciéndole que todo estaba bien, que solo necesitaba bajar un poco más, solo un poco más profundo. La última vez que supe de Elena fue 6 meses después de esa llamada. Recibí un correo electrónico de su hermana. Elena había desaparecido. Su auto fue encontrado estacionado en el mismo lugar donde yo había estacionado el mío años atrás, frente a la escuela abandonada en Texas. Las puertas del auto estaban abiertas, las llaves en el encendido, su teléfono en el asiento del pasajero, pero Elena no estaba por ningún lado. En la pantalla de su teléfono había un mensaje de texto sin enviar, escrito en el campo de texto pero nunca enviado. Decía, lo encontré, está aquí abajo, todos están aquí abajo. Ahora, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando que estas son solo historias, que tal vez estas personas tenían problemas mentales, que tal vez huyeron por razones personales y usaron la escuela como excusa, que tal vez yo estoy exagerando o embelleciendo los hechos para hacer mi programa más interesante, para mantener su atención, para que sigan escuchando.
Y les diría que están completamente en su derecho de pensar eso. El escepticismo es saludable. Es necesario. Pero déjenme compartir algo más. Algo que hace que incluso los escépticos más duros reconsideren sus posturas. En 2018, un grupo de investigadores paranormales profesionales, el tipo de personas con equipos caros y metodologías científicas, decidió realizar un estudio exhaustivo de la escuela. Obtuvieron los permisos necesarios del condado, coordinaron con las autoridades locales, trajeron cámaras de infrarrojos, grabadoras de EVP, medidores electromagnéticos, todo el arsenal de tecnología que se usa en investigaciones de este tipo. Eran 6 investigadores en total. Instalaron cámaras en cada piso, incluyendo 4 en el sótano, todas grabando continuamente. Llevaban radios para mantenerse en contacto. Tenían un plan estricto. 2 equipos de 3 personas, turnándose para explorar el edificio, mientras los otros monitoreaban los feeds de video desde una camioneta estacionada afuera. Las primeras 3 horas fueron rutinarias. Captaron algunas fluctuaciones electromagnéticas inusuales, algunos cambios de temperatura que no podían explicar inmediatamente, pero nada dramático. Y entonces, a las 11:43 de la noche, todos los feeds de video del sótano se cortaron simultáneamente. El equipo que estaba monitoreando intentó hacer contacto por radio con los 3 investigadores que estaban abajo en ese momento. No hubo respuesta. Procedieron de acuerdo a su protocolo de emergencia. El líder del equipo, un hombre llamado Dr. Richard Kaufman, con más de 20 años de experiencia en investigación paranormal, entró al edificio junto con uno de los técnicos, dejando al tercero en la camioneta. Encontraron las cámaras del primer y segundo piso funcionando normalmente. Bajaron al sótano, usando sus propias linternas además de las luces LED que habían instalado previamente. Las luces LED seguían funcionando, iluminando el sótano con ese resplandor clínico que hace que todo se vea aún más inquietante. Pero los 3 investigadores no estaban ahí. Encontraron su equipo, las cámaras de mano que llevaban, aún encendidas, grabando. Sus radios tiradas en el suelo. Una de las mochilas estaba volcada, su contenido esparcido, pero no de manera caótica, sino casi ordenada, como si alguien hubiera sacado cada objeto y lo hubiera colocado cuidadosamente en el suelo. Y en la pared más lejana del sótano, escrito con lo que parecía ser sangre fresca, había un mensaje. Se quedaron. Tú deberías irte. Dr. Kaufman y el técnico salieron del edificio inmediatamente. Llamaron a la policía, al departamento del sheriff del condado, incluso al FBI argumentando que podría haber un secuestrador o asesino involucrado. La respuesta fue masiva. Trajeron perros de búsqueda, equipos de rescate, unidades forenses. Cerraron el área. Revisaron cada centímetro del edificio usando radares de penetración terrestre, cámaras térmicas, todo lo que tenían disponible. No encontraron nada. Los 3 investigadores habían desaparecido tan completamente como todos los demás antes que ellos. Las muestras de sangre de la pared fueron analizadas y resultaron ser de origen humano, pero demasiado degradadas para obtener un perfil de ADN útil. Los equipos de vídeo que recuperaron mostraban algo interesante. En los segundos finales antes de que las cámaras del sótano dejaran de funcionar, todas captaron la misma anomalía. La imagen se distorsionaba, como si algo estuviera interfiriendo con la señal, y en esa distorsión, si congelabas el frame correcto, podías ver sombras. Sombras con formas que no eran del todo humanas, que se movían de maneras que violaban las leyes de la física, que parecían emerger no de objetos bloqueando una fuente de luz, sino de la oscuridad misma, como si la oscuridad fuera una sustancia sólida que pudiera adoptar formas. El Dr. Kaufman dio una única entrevista después del incidente, antes de retirarse completamente de la investigación paranormal y mudarse a otro estado. En esa entrevista lucía demacrado, con ojeras profundas y las manos temblando. Dijo algo que se quedó conmigo desde que lo escuché. Pasé 20 años investigando fenómenos paranormales buscando evidencia de lo sobrenatural. Ahora sé que existe, y desearía no haberlo descubierto nunca. Hay cosas que no estamos equipados para entender, lugares donde las reglas de nuestra realidad se doblan o se rompen, y esa escuela, ese sótano, es uno de esos lugares. No es un portal,
No es una casa embrujada en el sentido tradicional. Es más como una trampa que ha estado esperando durante décadas, atrayendo a cualquiera lo suficientemente curioso o lo suficientemente tonto para entrar. Y lo que sea que esté esperando ahí abajo, no es un fantasma. Los fantasmas son ecos del pasado. Esto es algo presente, algo activo, algo que está creciendo más fuerte con cada persona que toma. El condado finalmente tomó medidas más serias después de ese incidente. No demolieron el edificio, algo que todavía no entiendo por qué no hicieron, pero sí contrataron una compañía de seguridad para vigilar el lugar 24/7. Instalaron cercas más altas y resistentes, pusieron señales más severas advirtiendo sobre cargos criminales por invasión de propiedad. Por un tiempo, pareció funcionar. Los reportes de desapariciones disminuyeron significativamente. Pero aquí está el problema. No puedes realmente contener algo así. No puedes simplemente poner una cerca alrededor de ello y pretender que el problema se resolvió. Porque lo que sea que habita en ese sótano, lo que sea que ha estado acechando bajo esa escuela durante décadas, no necesita que la gente entre físicamente para afectarla. Tiene otras formas de alcanzar a las personas, formas más sutiles, más insidiosas. Déjenme explicarles cómo funciona realmente. Cómo estas entidades, estas presencias, estas cosas que no tienen nombre en nuestro lenguaje operan. No son como nosotros. No piensan como nosotros. No perciben el tiempo y el espacio de la manera en que nosotros lo hacemos. Para ellos, la distancia física es irrelevante. Lo que importa es la conexión, la atención, el enfoque mental. Cuando piensas en ese lugar, cuando te obsesionas con él, cuando pasas noches investigando en Internet, mirando fotos borrosas tomadas por exploradores urbanos, leyendo testimonios y reportes, estás creando un vínculo, un hilo invisible que conecta tu conciencia con ese espacio. Y una vez que ese hilo existe, puede ser usado, puede ser jalado, puede ser seguido en ambas direcciones. He recibido cientos de mensajes de personas que nunca han estado cerca de Texas, que nunca han visitado esa escuela, pero que después de escuchar sobre ella, después de obsesionarse con los misterios que encierra, comenzaron a experimentar cosas extrañas. Sueños recurrentes donde caminan por pasillos de concreto húmedo, donde bajan escaleras que no terminan nunca, donde escuchan voces que los llaman por sus nombres. Algunos reportan despertarse con tierra bajo sus uñas a pesar de no haber salido de sus casas. Otros encuentran marcas en sus paredes, arañazos similares a los que han sido descritos en el sótano, apareciendo durante la noche. Una joven en Oregon me escribió el año pasado. Nunca había estado en Texas, pero había visto un video en YouTube sobre la escuela. Un video corto, de mala calidad, grabado por alguien que entró ilegalmente y exploró los primeros 2 pisos antes de huir. Ella lo vio por curiosidad mórbida, el mismo tipo de curiosidad que probablemente los trajo a ustedes aquí esta noche. Y esa noche tuvo un sueño. En el sueño, estaba en el sótano. Podía sentir el frío, podía oler la humedad y algo más, algo pútrido que no podía identificar. Caminaba por esos pasillos imposibles, y a medida que avanzaba, comenzaba a encontrar puertas de metal oxidadas con ventanas pequeñas cubiertas de suciedad, y detrás de cada puerta, podía escuchar susurros, no palabras claras, solo murmullos constantes, como si hubiera docenas de personas hablando al mismo tiempo en voz baja. Se acercó a una de las puertas y limpió la ventana con su mano. Al otro lado, en una habitación pequeña iluminada por una luz parpadeante, vio a un niño. No podía tener más de 10 años, vestido con ropa de los años 60, sentado en el suelo con las rodillas contra el pecho. El niño levantó la vista y la miró directamente a los ojos, y ella supo, con esa certeza que solo existe en los sueños, que ese era uno de los niños que habían desaparecido en 1968. El niño no habló, pero ella escuchó su voz en su cabeza. «Ayúdame, por favor. Hace tanto frío aquí. Él no nos deja irnos». Ella me preguntó qué significaba él, quién no los dejaba ir. Y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. Los testimonios varían. Algunos hablan de una figura alta y demacrada que se mueve en la oscuridad, otros de algo más abstracto,
Una presencia que no tiene forma física, pero que puede sentirse, que puede ejercer voluntad y control sobre ese espacio. Hay quienes creen que es algo demoníaco, otros que piensan que es una entidad dimensional, algo que existe en un plano diferente al nuestro y que el sótano de alguna manera actúa como punto de intersección. Lo que todos los testimonios coinciden es que no está solo. Hay múltiples presencias ahí abajo. Algunas parecen ser las víctimas, las personas que han sido tomadas a lo largo de los años, atrapadas en ese lugar de una manera que va más allá de la muerte física. No están muertas, al menos no de la forma en que entendemos la muerte, pero tampoco están vivas. Existen en un estado intermedio, conscientes pero impotentes, llamando, suplicando, siendo usadas como señuelos para atraer a más víctimas. Y luego están las otras cosas. Las cosas que nunca fueron humanas. Las cosas que hacen los ruidos de pasos pesados, que dejan las marcas de garras en las paredes, que se mueven a través del concreto como si fuera líquido. Un ex policía del condado me habló en privado hace algunos años. Había estado en el departamento durante los años 70 y 80. Había respondido a docenas de llamadas relacionadas con la escuela. Me dijo que había un reporte que nunca se hizo público, que fue clasificado y archivado de una manera que aseguraba que nadie lo encontraría, a menos que supiera específicamente qué buscar. En 1976, un grupo de oficiales entró al sótano durante una búsqueda de rutina. Estaban buscando a una adolescente que había sido reportada como desaparecida y cuya amiga había admitido bajo presión que habían planeado explorar la escuela. Eran 5 oficiales, todos experimentados, todos armados con linternas potentes y armas de servicio. Bajaron al sótano y comenzaron el procedimiento estándar de búsqueda, llamando el nombre de la chica, revisando cada rincón sistemáticamente. Uno de los oficiales, el más joven del grupo, se separó brevemente para revisar un área que parecía ser una sala de calderas o cuarto de mantenimiento. Los otros 4 lo escucharon gritar. Corrieron hacia donde estaba, encontrándolo de pie, completamente rígido, iluminando con su linterna hacia un rincón específico de la habitación. Cuando le preguntaron qué había visto, no pudo responder inmediatamente. Estaba en shock, temblando, con los ojos abiertos de par en par. Finalmente, con una voz apenas audible, dijo: «La pared se movió. Algo empujó desde el otro lado. Vi las manos. Iluminaron el área que él señalaba. Era una pared de concreto sólido, sin grietas visibles, sin aberturas. Pero mientras observaban, mientras mantenían sus linternas enfocadas en ese punto, comenzaron a ver lo que el joven oficial había visto. La superficie del concreto ondulaba. No se agrietaba, no se rompía. Ondulaba como si fuera agua, como si fuera una membrana delgada presionada desde el otro lado. Y en esas ondulaciones podías ver formas de manos, docenas de ellas, presionando, arañando, tratando de atravesar. El oficial veterano que me contó esto, cuyo nombre nunca compartiré porque me lo confió en su lecho de muerte, me dijo que en sus más de 30 años en la fuerza, había visto cosas horribles. Había visto escenas de crímenes que lo despertaban en la noche. Había confrontado a criminales violentos, había estado en situaciones donde pensó que moriría. Pero nada, absolutamente nada en su carrera lo había aterrorizado tanto como esos pocos segundos mirando esa pared ondulante, con las marcas de manos empujando, desde un lugar que no debería existir. Ordenaron la evacuación inmediata. Los 5 oficiales salieron del sótano, subieron al primer piso, y fue solo cuando estaban fuera del edificio que se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Eran 4. Uno de ellos había desaparecido en el camino de regreso, sin que ninguno de los otros lo notara. Un oficial entrenado, armado, rodeado de compañeros, simplemente dejó de existir en algún punto entre el sótano y la salida. Volvieron a entrar. Por supuesto, el código de honor policial no te permite abandonar a un compañero, pero no lo encontraron, y en el reporte oficial se documentó como una deserción, como si el oficial simplemente hubiera decidido dejar su trabajo y huir sin decirle a nadie. Su familia sabía la verdad, pero no podían hacer nada contra la versión oficial de los hechos. La adolescente que estaban buscando originalmente tampoco fue encontrada nunca. Después de ese incidente,
Hubo una reunión a puerta cerrada entre oficiales del condado, el sheriff, y algunos representantes estatales. Se discutió seriamente la opción de demoler el edificio, de arrasar todo hasta los cimientos e incluso de excavar el sótano, llenarlo con concreto, hacer lo que fuera necesario para sellar ese lugar permanentemente. Pero había complicaciones legales, cuestiones de presupuesto, y algo más que el oficial nunca me explicó completamente pero que insinuó. Había personas en posiciones de poder que no querían que el edificio fuera destruido. Personas que creían que debía ser preservado, estudiado, o que quizás veían algún tipo de valor en mantenerlo intacto. Esa es otra capa de este misterio que nunca he podido desentrañar completamente. ¿Por qué? Después de tantas desapariciones, después de tanta evidencia de que algo profundamente equivocado está sucediendo en ese lugar, las autoridades no toman medidas definitivas. ¿Por qué simplemente ponen cercas más altas y esperan que eso sea suficiente? He desarrollado teorías a lo largo de los años. Ninguna de ellas me satisface completamente, pero son las únicas explicaciones que tienen algún sentido. La primera teoría es simple burocracia e incompetencia. Los diferentes niveles de gobierno no se comunican efectivamente, las decisiones se posponen indefinidamente, los presupuestos se redirigen a otras prioridades. Es aburrido, pero plausible. La segunda teoría es más oscura. Hay individuos o grupos que tienen interés en mantener el lugar accesible. Cultos, organizaciones ocultas, gente que cree que pueden usar ese lugar, que pueden negociar o comunicarse con lo que sea que habita ahí. He escuchado rumores de rituales realizados en las proximidades de la escuela, de personas que dejan ofrendas en la cerca, de símbolos pintados en las paredes exteriores durante la noche. Y la tercera teoría, la que me quita el sueño más que las otras, es que tal vez las autoridades tienen miedo de hacer algo permanente con el edificio. Miedo de que demoler la estructura, de que perturbar ese espacio de alguna manera fundamental, podría liberar lo que sea que está contenido ahí. Que mientras el edificio permanezca en pie, mientras el sótano permanezca intacto, lo que está ahí abajo permanece mayormente confinado. Pero si destruyes esa estructura, si rompes ese contenedor, ¿qué pasa entonces? ¿Se dispersa? ¿Se libera para moverse sin restricciones? No tengo respuestas. Solo tengo preguntas que se acumulan año tras año, y testimonios que pintan un cuadro cada vez más perturbador de lo que realmente está sucediendo. Pero déjenme regresar a ustedes, a los que me escuchan esta noche, porque este no es solo un ejercicio académico, no es solo una historia para entretenerse. Hay una razón por la que estoy compartiendo todo esto, una razón por la que necesito que entiendan la gravedad de lo que les estoy contando. Algunos de ustedes van a sentirse tentados, van a sentir esa atracción, esa curiosidad que carcome, que susurra que necesitan ver el lugar por sí mismos, que necesitan experimentar aunque sea una fracción de lo que otros han descrito. Van a pensar que pueden ser cuidadosos, que pueden solo mirar desde afuera, que pueden mantener distancia emocional y física. Van a creer que son diferentes, que son más inteligentes, más preparados que aquellos que vinieron antes. Y necesito que entiendan esto con absoluta claridad. No son diferentes. No importa qué tan inteligentes sean, qué tan escépticos, qué tan preparados crean estar. Ese lugar tiene décadas de experiencia atrayendo personas. Ha perfeccionado sus métodos. Sabe exactamente qué botones presionar en la psique humana, cómo explotar nuestra curiosidad, nuestra arrogancia, nuestro deseo de sentirnos especiales. Si sienten aunque sea la más mínima inclinación de buscar ese lugar, de investigar más allá de lo que les he contado, necesitan detenerse ahora mismo. Necesitan cerrar esa puerta mental antes de que se abra demasiado, porque una vez que estableces esa conexión, una vez que ese lugar se vuelve consciente de ti, es increíblemente difícil romper ese vínculo. He visto lo que le pasa a la gente que se obsesiona. Conozco personas que nunca han estado a menos de 1000 kilómetros de esa escuela, pero que sus vidas han sido completamente destruidas, simplemente por pensar demasiado en ella, por dejar que consuma sus pensamientos. Desarrollan insomnio, paranoia, comienzan a ver cosas en las sombras de sus propios hogares. Algunos terminan creyendo que la única manera de encontrar paz es finalmente hacer el viaje, finalmente bajar a ese sótano y confrontar lo que los ha estado persiguiendo.
y nunca regresan. Hubo un hombre, llamémoslo David, que me contactó hace 5 años. Era un psicólogo, alguien entrenado en entender la mente humana, en distinguir entre delirios y realidad. Había escuchado mi programa por casualidad una noche mientras conducía. Escuchó un segmento donde mencioné la escuela brevemente. Eso fue suficiente. Eso fue la semilla. Me escribió meses después, describiendo cómo no podía dejar de pensar en el lugar. Al principio fueron solo pensamientos casuales, curiosidad intelectual sobre los aspectos psicológicos de la leyenda urbana, pero gradualmente se convirtió en algo más. Comenzó a soñar con el sótano, sueños tan vívidos que despertaba convencido de que había estado allí físicamente. En los sueños, exploraba esos pasillos imposibles, y cada noche penetraba un poco más profundo, descubriendo nuevas habitaciones, nuevos niveles que descendían más y más bajo tierra. Lo que lo perturbaba, me escribió, no eran las cosas aterradoras en los sueños, era lo cómodo que se sentía ahí. Era la sensación de pertenencia, de que finalmente había encontrado un lugar donde encajaba perfectamente. En sus sueños, las voces no lo asustaban, lo reconfortaban. Las sombras no lo amenazaban, lo protegían. David era lo suficientemente consciente para reconocer que esto era anormal, que su mente estaba siendo afectada de alguna manera. Trató de usar sus propias técnicas terapéuticas en sí mismo. Trató de evitar pensar en el lugar. Se obligó a enfocarse en otras cosas. Incluso consideró tomar medicamentos para suprimir los sueños. Nada funcionó. La última vez que me escribió, su mensaje era breve. Entiendo ahora. No es una maldición. Es una invitación. Y he decidido aceptarla. No intentes convencerme de lo contrario. Esto es lo que necesito hacer. Gracias por ser el conducto, aunque no era tu intención. Una semana después, su hermano me contactó preguntando si sabía dónde podría estar David. Había desaparecido, dejando su práctica, su apartamento, todo. Su auto fue encontrado. Pueden adivinar dónde. Estacionado frente a la escuela abandonada en Texas. Las autoridades hicieron su búsqueda de rutina, con los resultados de rutina. Nada. Pero aquí está la parte que realmente me inquietó. 2 meses después de su desaparición, David publicó en redes sociales una sola publicación, una foto oscura y borrosa que podría haber sido tomada en cualquier lugar subterráneo, con un texto simple. Es hermoso aquí abajo. Todos están esperando. Ven a vernos. La cuenta fue suspendida por el hermano de David poco después, pero no antes de que docenas de personas vieran la publicación. Y de esas personas, al menos 3 han desaparecido en circunstancias similares en los últimos 2 años. Uno de ellos dejó una nota que decía, David tenía razón. Necesito ver por mí mismo. ¿Entienden cómo funciona ahora? No es solo un lugar, es un organismo, un ecosistema que se autoperpetúa, que usa a sus propias víctimas como señuelos para atraer a más. Es inteligente, paciente, implacable, y cuanto más le das energía mental, cuanto más tiempo pasas pensando en ello, investigándolo, tratando de entenderlo, más fuerte se vuelve ese vínculo entre tú y ese lugar. Entonces, ¿qué puedes hacer si ya sientes esa atracción? Si ya has empezado a tener los sueños, los pensamientos intrusivos, esa sensación de que necesitas ir allí? Primero, reconoce lo que está pasando. No lo niegues, no lo minimices. El reconocimiento es crucial. Estás siendo influenciado por algo externo, algo que está tratando de manipular tus pensamientos y emociones. No eres tú el que quiere ir allí. Es la influencia de ese lugar hablando a través de ti. Segundo, córtalo de raíz. Deja de investigar. Deja de buscar información sobre el lugar. Deja de ver videos, de leer testimonios, de mirar fotografías. Cada vez que lo haces, estás alimentando esa conexión, haciéndola más fuerte. Borra tu historial de búsqueda. Bloquea las páginas relevantes. Haz lo que sea necesario para crear distancia física y mental entre tú y cualquier contenido relacionado con esa escuela. Tercero, llena ese vacío con otras cosas. El cerebro humano odia los vacíos. Si simplemente tratas de no pensar en algo, tu mente va a regresar a ello constantemente. Necesitas reemplazarlo activamente con otros intereses, otras obsesiones,
otros proyectos que capturen tu atención. Sumérgete en trabajo, en hobbies, en relaciones. Mantén tu mente ocupada con cosas positivas y constructivas. Cuarto, y esto es crucial, no vayas físicamente cerca de ese lugar. No importa qué tan fuerte sea la urgencia, qué tan convincentes sean las racionalizaciones que tu mente crea. No hay ninguna razón legítima para visitar una escuela abandonada en medio de Texas. Ninguna. Si te encuentras planeando un viaje, haciendo excusas sobre por qué necesitas estar en esa área, detente inmediatamente. Habla con alguien de confianza. Comparte lo que estás sintiendo. Deja que te ayuden a mantener la perspectiva. Y quinto, si los sueños se vuelven muy intensos, si empiezas a perder la capacidad de distinguir entre los sueños y la realidad, busca ayuda profesional. Sí, va a ser difícil explicarle a un terapeuta o psiquiatra que una escuela abandonada está tratando de atraerte telepáticamente, pero no necesitas explicarlo en esos términos. Puedes hablar sobre pensamientos intrusivos, sobre sueños recurrentes perturbadores, sobre una obsesión que no puedes controlar. Esos son problemas que los profesionales de la salud mental están capacitados para manejar, incluso si no entienden completamente la causa subyacente. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, ¿por qué entonces estás hablando de esto? Si es tan peligroso incluso conocer sobre el lugar, ¿no estás contribuyendo al problema al difundir la información? Es una pregunta válida, y les diré la verdad. Lucho con esta pregunta cada vez que preparo un programa sobre temas como este, pero he llegado a la conclusión de que el conocimiento, la advertencia, es menos peligrosa que la ignorancia, porque la gente va a encontrar información sobre este lugar de todas maneras. Está en Internet, está en libros sobre leyendas urbanas, está en videos de YouTube hechos por exploradores urbanos imprudentes. La diferencia es que la mayoría de esas fuentes presentan esto como entretenimiento, como un desafío, como algo emocionante y misterioso que deberías explorar. Yo estoy aquí para decirles la verdad sin filtros. No es entretenimiento, es peligro real. Y si van a saber sobre este lugar, es mejor que lo sepan completo, con todas las advertencias, con todas las historias de aquellos que no regresaron. Además, hay otra razón por la que hablo de esto. Hay familias que merecen saber qué le pasó a sus seres queridos. Hay personas desaparecidas cuyas historias han sido archivadas y olvidadas, tratadas como si simplemente hubieran decidido huir de sus vidas. Esas personas merecen ser recordadas. Sus familias merecen saber que no están locas por creer que algo más sucedió, que sus sospechas son válidas. He recibido mensajes de agradecimiento de familiares de desaparecidos, diciéndome que finalmente tienen algún tipo de cierre, alguna explicación, incluso si es una explicación que no pueden llevar a las autoridades o mencionar en conversaciones educadas. Saber que su hijo, su hermano, su esposo, no los abandonó voluntariamente, que fueron víctimas de algo más allá de su control, les da una medida de paz. Y para aquellos que están en peligro de ser atraídos, para aquellos que ya están sintiendo esa llamada, necesito alcanzarlos antes de que sea demasiado tarde. Necesito ser la voz de la razón que los hace detenerse y reconsiderar. Si aunque sea una persona escucha esta advertencia y decide no hacer ese viaje fatal, si aunque sea una vida se salva, entonces vale la pena el riesgo de hablar sobre esto. Pero hablando de riesgos, déjenme contarles sobre mi propia experiencia desde aquella noche que visité el lugar hace 15 años. Porque no cometí el error de entrar al edificio, pero eso no significa que salí completamente ileso de la experiencia. Durante los primeros meses después de mi visita, todo parecía normal. Continué con mi vida, con mi programa. No pensé mucho en el incidente más allá de documentarlo en mis notas, pero gradualmente, comencé a notar pequeñas cosas. Despertaba en medio de la noche con la sensación de que había estado soñando con el sótano, aunque no podía recordar los detalles específicos del sueño. Solo quedaba esa sensación de frío húmedo, ese olor a tierra y descomposición. Empecé a escuchar cosas en mi propia casa, pasos en el sótano cuando sabía que estaba solo, un golpeteo ocasional en las tuberías que seguía ese mismo patrón que había escuchado afuera de la escuela. Tap, 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 pausa, tap, tap, tap. Al principio lo racionalizaba. Vivo en una casa vieja.
Las casas viejas hacen ruidos. Las tuberías se expanden y contraen con cambios de temperatura. Los pisos de madera crujen. Todo tiene una explicación lógica. Pero una noche, aproximadamente 6 meses después de mi visita a Texas, algo sucedió que no pude racionalizar. Estaba en mi estudio, preparando el programa para esa noche, cuando escuché que alguien llamaba a mi puerta. Era tarde, pasadas las 11, lo cual era inusual pero no sin precedentes. A veces tengo invitados o entrevistados que llegan a horas extrañas. Fui a la puerta, miré por la mirilla, y no había nadie. Pensé que tal vez había sido un error, alguien que se equivocó de casa, pero entonces lo escuché de nuevo. 3 golpes distintos en la puerta. Tap, tap, tap. Abrí la puerta rápidamente, esperando sorprender a quien sea que estuviera jugando una broma, pero no había nadie en el porche, nadie en el camino de entrada que pudiera ver. La calle estaba desierta, iluminada solo por algunas farolas distantes. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando lo noté. Había algo en el escalón del porche. Era una grabadora. Mi grabadora. La misma que había dejado caer aquella noche en Texas. La que había recogido con manos temblorosas antes de huir. La reconocí inmediatamente por las marcas específicas, las calcomanías que había pegado en ella, incluso el rasguño en un lado que se hizo cuando la dejé caer. Pero eso era imposible. Esa grabadora estaba en mi escritorio, a menos de 10 metros de donde estaba parado. Podía verla desde donde estaba, aún conectada a mi computadora como la había dejado. Estaba mirando la misma grabadora en 2 lugares a la vez. Recogí la del porche con manos temblorosas. Se sentía real, sólida, idéntica en peso y textura a la original, y estaba encendida, la luz indicadora parpadeando en rojo, sugiriendo que estaba grabando. Con dedos torpes, presioné el botón de reproducción. Al principio solo había estática, pero entonces, emergiendo del ruido, escuché una voz, mi propia voz pero distorsionada, arrastrándose más lento de lo normal, diciendo, tenías que volver, tenías que terminar lo que empezaste, estamos esperando. Solté la grabadora como si me hubiera quemado. Cayó en el porche y se apagó, la luz roja extinguiéndose. Retrocedí hacia mi casa, cerré la puerta con llave, puse la cadena de seguridad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando casi cualquier otro sonido. Corrí a mi estudio. La grabadora original todavía estaba ahí, todavía conectada, todavía mostrando exactamente el archivo que había estado editando. La desconecté, la examiné cuidadosamente, confirmando que era la mía, con todas las marcas correctas en los lugares correctos. No salí de mi casa el resto de esa noche. Me senté en mi estudio con todas las luces encendidas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Al amanecer, finalmente reuní el coraje para abrir la puerta y revisar el porche. La grabadora duplicada había desaparecido. No había evidencia de que hubiera estado allí alguna vez. Desde entonces he experimentado otros incidentes, nunca tan dramáticos como ese, pero constantes, recordándome que establecí una conexión con ese lugar, que en cierto sentido, llamé su atención cuando estuve parado frente a ese edificio. Veo sombras en mi visión periférica que se mueven de maneras que no son del todo naturales. Escucho susurros en grabaciones que no estaban ahí cuando las revisé la primera vez. A veces encuentro objetos movidos en mi casa, siempre objetos pequeños, nada dramático, pero lo suficiente para saber que algo estuvo allí mientras dormía. He aprendido a vivir con esto. He desarrollado rutinas, protecciones. Mantengo luces encendidas en ciertas áreas de mi casa. No bajo a mi sótano a menos que sea absolutamente necesario, y cuando lo hago, nunca voy solo. He puesto símbolos de protección en puntos estratégicos, no porque crea necesariamente en su poder místico, sino porque parece ayudar, aunque sea psicológicamente. Y más importante, he establecido límites mentales muy claros. No permito que mi mente vague hacia pensamientos sobre ese lugar. Cuando noto que empiezo a obsesionarme, cuando los sueños se vuelven más frecuentes, me obligo a romper ese patrón. Me tomo días libres, viajo a lugares con mucha gente y luz, me sumerjo en actividades que demandan toda mi atención. Funciona, mayormente. He llegado a un equilibrio incómodo pero sostenible, pero cada día requiere vigilancia.
Cada día requiere que conscientemente escoja no dar ese siguiente paso hacia ese lugar oscuro que sigue tirando de mí, susurrando que hay más que ver, más que entender, si tan solo regresara. Y esta es mi advertencia final para ustedes. Si establecen una conexión con ese lugar, si lo visitan, si incluso se obsesionan demasiado con él a distancia, ese tirón nunca se va completamente. Siempre estará ahí, en el fondo de tu mente, esperando un momento de debilidad, un momento de curiosidad, un momento de desesperación cuando las defensas estén bajas. Pueden aprender a vivir con ello, como yo he hecho, pero nunca será completamente seguro ignorarlo. Nunca podrán simplemente olvidarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esa es la maldición del conocimiento, la maldición de haber visto aunque sea un atisbo de lo que realmente existe más allá del velo de nuestra realidad cotidiana. Ahora, necesito hablarles sobre algo más, algo que he estado posponiendo porque es quizás la parte más aterradora de todo esto, las teorías sobre qué es realmente ese lugar, qué es lo que está esperando en ese sótano. He consultado con expertos a lo largo de los años, parapsicólogos, teólogos, físicos cuánticos dispuestos a considerar posibilidades no convencionales, incluso algunos que se describieron a sí mismos como ocultistas o practicantes de magia. Cada uno tiene su propia interpretación, su propio marco conceptual para entender lo que está sucediendo. Los parapsicólogos hablan de acumulación de energía psíquica. Sugieren que tal vez hubo un evento traumático en ese lugar, algo más allá de las desapariciones conocidas, algo que dejó una impresión tan fuerte en el espacio que creó una especie de grabación, un bucle que se reproduce y que de alguna manera ha ganado una forma de conciencia rudimentaria. Los teólogos, especialmente aquellos entrenados en demonología, creen que es una infestación genuina. Hablan de entidades demoníacas que encontraron una manera de anclar themselves en nuestro plano de existencia a través de ese lugar específico. Algunos han sugerido que tal vez el edificio fue construido sobre un lugar de poder natural, una intersección de líneas ley o un sitio que culturas anteriores reconocían como peligroso o sagrado. Cuando construyeron el sótano, inadvertidamente crearon un punto de entrada perfecto, un portal estable que estas entidades pudieron usar. Los físicos cuánticos con los que he hablado ofrecen explicaciones que suenan a ciencia ficción, pero que, insisten, están basadas en matemáticas sólidas. Hablan de la posibilidad de que ese espacio exista simultáneamente en múltiples dimensiones, que el sótano como lo percibimos es solo una proyección tridimensional de algo mucho más complejo. Sugieren que las personas que desaparecen no se mueven a través del espacio, sino que se deslizan entre capas de realidad, atrapadas en una dimensión adyacente, desde la cual pueden interactuar limitadamente con la nuestra, lo que explicaría los gritos, los susurros, las apariciones, y los ocultistas, aquellos que trabajan directamente con lo que llaman el mundo invisible, tienen las teorías más perturbadoras de todas. Me han contado sobre lugares que describen como heridas en la realidad, lugares donde el tejido que separa nuestro mundo de otros se ha adelgazado o rasgado. Dicen que estas heridas atraen ciertos tipos de entidades, criaturas que existen en los espacios intermedios, que no son demoníacas en el sentido tradicional, pero que tampoco son naturales según nuestro entendimiento. Son oportunistas, depredadores dimensionales, que se alimentan de energía humana, de miedo, de conciencia. Uno de estos practicantes, una mujer que había estudiado tradiciones esotéricas de múltiples culturas durante más de 40 años, me dijo algo que nunca he podido olvidar. Ese lugar no es el problema en sí, es un síntoma. Hay algo más grande debajo, algo más antiguo. El sótano es solo la boca, la parte visible, pero la criatura verdadera, el organismo completo, se extiende mucho más profundo de lo que nadie ha imaginado. Le pregunté qué quería decir con eso. Me explicó que basándose en los patrones de actividad, en la manera en que el lugar se comporta, ella creía que el sótano era solo el punto de acceso más superficial a un complejo subterráneo que existía parcialmente en nuestra dimensión y parcialmente en otras. Que las personas que desaparecían no permanecían en el sótano, sino que eran arrastradas más profundo,
a través de niveles que descendían de formas que desafiaban la geometría euclidiana. Imagínalo como un iceberg, me dijo. Lo que ves por encima del agua, lo que la gente experimenta en el sótano, es solo una fracción minúscula de lo que realmente existe. La mayor parte está oculta, no solo bajo tierra, sino bajo la realidad misma. Y en esas profundidades, las reglas son completamente diferentes. El tiempo no funciona igual, el espacio no se comporta de manera predecible, y las cosas que viven allí, las cosas que han hecho de ese lugar su hogar durante posiblemente siglos o milenios, tienen formas de pensar y existir que simplemente no podemos comprender. Le pregunté si había alguna manera de cerrar ese lugar, de sellarlo permanentemente. Se rió, pero no había humor en ese sonido. ¿Cómo sellas una herida en el espacio-tiempo? ¿Cómo pones un vendaje sobre un agujero en la realidad misma? Podrías demoler el edificio, llenar el sótano con concreto, construir otra estructura encima, pero todo lo que harías es mover el punto de acceso, no eliminarlo. Es como tapar un agujero en un dique con tu dedo mientras el agua encuentra 10 nuevas grietas a tu alrededor. Esa conversación fue hace 3 años, y desde entonces he pensado mucho en sus palabras. Porque si tiene razón, si ese lugar es realmente una manifestación física de algo mucho más grande y más profundo, entonces no hay solución fácil. No hay manera de simplemente hacer que desaparezca el problema. Lo mejor que podemos hacer es advertir a la gente, mantenerlos alejados, minimizar el número de víctimas. Y eso me lleva a otra pregunta inquietante. ¿Cuántos lugares así existen en el mundo? Ese sótano en Texas es solo el que he investigado más extensamente, el que he experimentado personalmente. Pero a lo largo de los años de hacer este programa, he escuchado sobre docenas de lugares similares, edificios abandonados con historias de desapariciones inexplicables, túneles subterráneos donde el espacio parece más grande de lo que debería ser, cuevas que la gente entra y nunca sale, bosques donde los excursionistas encuentran estructuras que no aparecen en ningún mapa y que no deberían poder existir. ¿Son todos manifestaciones del mismo fenómeno? ¿O hay múltiples entidades, múltiples heridas en la realidad, dispersas por todo el planeta? No tengo respuestas, solo más preguntas que crecen con cada nuevo testimonio que recibo. Pero volvamos a lo específico, a la escuela en Texas, porque hay detalles que aún no les he contado, aspectos del fenómeno que hacen que todo sea aún más inquietante. Uno de esos detalles involucra los patrones temporales. A lo largo de los años, investigadores dedicados han documentado meticulosamente cada desaparición conocida asociada con la escuela. Y cuando mapeas estas desapariciones en una línea de tiempo, emerge un patrón preocupante. Las desapariciones no son aleatorias. Ocurren en ciclos. Hay períodos de varios meses, a veces incluso años, donde el lugar parece estar inactivo, donde la gente puede acercarse, incluso entrar al edificio, y no les pasa nada. Reportan sentirse incómodos. Sí, tal vez escuchan algunos ruidos extraños, pero salen sin incidentes. Y entonces, algo cambia. Hay un período de aproximadamente 3 a 6 semanas, donde el lugar se vuelve intensamente activo. Durante estos periodos, casi todos los que entran desaparecen. Los sonidos se vuelven más fuertes, más frecuentes. La gente que vive en el pueblo cercano reporta pesadillas colectivas. Algunos incluso reportan ver figuras moviéndose en las ventanas del edificio, a pesar de que están tapiadas. ¿Qué determina estos ciclos? Algunos han sugerido que podría estar relacionado con patrones astronómicos, posiciones planetarias o campos magnéticos terrestres. Otros creen que hay un patrón basado en el número de víctimas, que la entidad o entidades necesitan acumular cierta cantidad de energía antes de poder ser más activas, y entonces se alimentan intensamente durante un periodo corto antes de entrar en una especie de hibernación. Lo que hace esto particularmente peligroso es que no hay manera confiable de saber en qué fase del ciclo está el lugar en un momento dado. Podrías visitarlo durante un periodo inactivo y salir ileso, lo que te haría creer que todo el fenómeno es exagerado, que no es tan peligroso como dicen, y esa falsa sensación de seguridad podría llevarte a regresar durante un periodo activo, donde tus probabilidades de sobrevivir son esencialmente cero.
otro detalle inquietante involucra lo que podríamos llamar efectos secundarios en aquellos que logran escapar. No todos los que entran al sótano desaparecen. Un pequeño porcentaje logra salir, como Marcus en los años 70, pero ninguno de ellos sale sin cambios. He documentado casos de personas que desarrollan lo que solo puedo describir como sensibilidades paranormales después de su experiencia. Comienzan a ver cosas que otros no pueden ver, a escuchar voces que otros no escuchan. Algunos se vuelven como antenas para otros lugares similares, sintiendo una atracción o repulsión inexplicable hacia edificios específicos, sótanos, túneles. Es como si el contacto con ese lugar los hubiera marcado de alguna manera, alterado su frecuencia perceptual, para que puedan sintonizar aspectos de la realidad que normalmente están ocultos. Una mujer que escapó del sótano, en 2005, me contó que después de su experiencia, desarrolló la capacidad involuntaria de ver lo que llamaba las sombras verdaderas de las personas. Cuando miraba a alguien, veía no solo su forma física, sino también una segunda forma, una sombra que no siempre coincidía con la posición de la luz. Me describió estas sombras como representaciones de algo más profundo, tal vez el alma, o algún aspecto dimensional de la persona que normalmente no es visible. No. Pero lo que realmente la perturbaba era que ocasionalmente veía personas cuyas sombras estaban completamente ausentes, o peor, personas que eran sombra y nada más. Formas humanas que caminaban y hablaban y parecían completamente normales, pero que no proyectaban ninguna luz, solo oscuridad. Me preguntó si yo sabía qué significaba eso, si había alguna explicación. No pude darle una que la reconfortara. Otro sobreviviente desarrolló lo que los médicos diagnosticaron como un trastorno auditivo, sin causa física identificable. Escuchaba constantemente un tono bajo, casi subsónico, que describía como similar al sonido de una máquina enorme funcionando en la distancia. Los audiólogos no pudieron encontrar nada mal con su sistema auditivo, pero él juraba que el sonido era real, y más que eso, que variaba en intensidad dependiendo de dónde estuviera. Era más fuerte en sótanos, en túneles, en cualquier espacio subterráneo. Me dijo que era como si pudiera escuchar la vibración de algo masivo moviéndose a través de la tierra, algo que existía en un nivel que la mayoría de las personas no podían percibir. Estos efectos secundarios sugieren que el contacto con lo que sea que habita en ese sótano no es solo psicológicamente traumático, sino que de alguna manera altera a las personas a nivel fundamental, cambiando la manera en que interactúan con la realidad. Es como si hubieran sido parcialmente desincronizados de nuestra frecuencia dimensional normal, dejándolos atrapados entre mundos, capaces de percibir aspectos de ambos, pero no encajando completamente en ninguno. Y luego están los niños. Siempre vuelvo a los niños, a esas 3 primeras desapariciones en 1968, que comenzaron todo esto de manera oficial, porque hay algo particularmente cruel en el hecho de que este fenómeno parece tener una afinidad especial por los jóvenes. Estadísticamente, cuando examinas todas las desapariciones documentadas, hay una sobrerepresentación de personas menores de 25 años. Podrías argumentar que eso es simplemente porque los jóvenes son más propensos a explorar lugares abandonados, a tomar riesgos, a ignorar advertencias, y seguramente eso es parte de la explicación. Pero he hablado con suficientes sobrevivientes para saber que hay algo más. Múltiples personas me han dicho que cuando estaban en el sótano, cuando escuchaban las voces llamándolos, esas voces sonaban jóvenes. Voces de niños y adolescentes, principalmente, y las figuras que ocasionalmente se ven moviéndose en las sombras. Las pocas veces que alguien ha logrado obtener una visión clara, parecen ser pequeñas, del tamaño de niños. Esto sugiere que las víctimas, o al menos algunas de ellas, permanecen en cierto sentido en el lugar, siendo usadas como señuelos, como he mencionado antes. Pero la pregunta que me mantiene despierto en la noche es, ¿mantienen algún nivel de conciencia? ¿Saben lo que están haciendo? ¿O son como grabaciones, ecos sin verdadera autonomía, siendo manipulados por algo más grande? Tuve una conversación aterradora con un médium hace algunos años. Normalmente soy escéptico sobre los médiums, pero esta mujer tenía una reputación sólida. Había ayudado a la policía en varios casos sin buscar publicidad,
y estaba dispuesta a visitar el área cerca de la escuela sin cobrar, simplemente por el desafío intelectual de intentar entender el fenómeno. No entró al edificio, fue muy clara sobre eso, pero se paró en la propiedad, lo más cerca que pudo llegar del sótano mientras permanecía afuera, y trató de sentir lo que estaba ahí. Me describió la experiencia como abrumadora, como estar parada frente a un huracán de emociones y conciencias fragmentadas. Dijo que podía sentir las presencias de muchas personas, docenas y no cientos, todas atrapadas en algún estado intermedio, pero no estaban juntas en ningún sentido cohesivo. Cada una estaba aislada, experimentando su propia pesadilla personal en un bucle que se repetía eternamente. Describió sentir terror, confusión, dolor, pero también algo más perturbador, aceptación. Algunas de las presencias habían estado allí tanto tiempo que ya no recordaban quiénes eran o que existía algo fuera de ese lugar. Para ellas, el sótano era toda la realidad, y su sufrimiento era simplemente la naturaleza de la existencia. Pero bajo todas esas presencias humanas, dijo que había algo más, algo vasto, antiguo, hambriento. No tenía pensamientos en el sentido en que nosotros los entendemos, pero tenía propósito. Y ese propósito era simple: crecer, expandirse, consumir. Cada persona que tomaba no era solo una víctima, sino nutrición, combustible que le permitía extender su influencia un poco más lejos, alcanzar un poco más profundo en nuestra realidad. Le pregunté si había alguna manera de liberar a las personas atrapadas, de rescatarlas de alguna forma. Se quedó en silencio por un largo tiempo antes de responder. Finalmente dijo: para liberarlas, tendrías que destruir la cosa que las mantiene. Pero esa cosa es tan grande, está tan profundamente arraigada, que destruirla podría requerir un costo que nadie está dispuesto a pagar. Y honestamente, no estoy segura de que las personas atrapadas puedan ser salvadas en cualquier sentido significativo. Lo que sean ahora, lo que han sido transformadas en después de tanto tiempo en ese lugar, probablemente sea tan ajeno a lo que eran que traerlas de vuelta sería como resucitar un cadáver. La forma caminaría y hablaría, pero la persona real, la esencia de quien eran, se perdió hace mucho tiempo. Esa conversación me dejó con una sensación de desesperanza que tardé semanas en superar, porque si tiene razón, entonces no hay final feliz aquí. No hay manera de deshacer el daño que se ha hecho. Las personas perdidas están perdidas permanentemente, en una forma que es peor que la muerte porque implica un sufrimiento continuo y consciente sin fin. Y sin embargo, a pesar de toda esta información, a pesar de todas las advertencias, la gente sigue yendo. Cada año, nuevos exploradores deciden que ellos serán diferentes, que ellos serán lo suficientemente cuidadosos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente valientes, y cada año algunos de ellos no regresan, sumándose a la colección de almas perdidas atrapadas en ese laberinto subterráneo imposible. He tratado de entender qué es exactamente lo que impulsa a la gente a tomar ese riesgo. No es solo curiosidad. La curiosidad por sí sola no es suficiente para hacer que alguien arriesgue su vida. Tiene que haber algo más profundo. Después de años de reflexión y de hablar con aquellos que sintieron el impulso pero resistieron, he llegado a algunas conclusiones. Creo que parte de ello es el deseo humano fundamental de significado, de propósito. Vivimos en un mundo que a menudo se siente aleatorio y sin sentido, donde nuestras vidas individuales parecen insignificantes en la gran escala de las cosas. Pero un lugar como ese sótano promete algo diferente. Promete que hay más en la realidad de lo que podemos ver, que existen misterios profundos y aterradores pero reales. Enfrentarse a eso, explorarlo, potencialmente sobrevivirlo, te haría especial. Te daría una historia que nadie más tiene. Una experiencia que te separaría de la masa de humanidad que nunca ha tocado lo verdaderamente extraordinario. También creo que hay un elemento de adicción a la adrenalina, al miedo. Algunas personas buscan experiencias extremas porque hacen que se sientan vivos de una manera que la vida cotidiana no puede igualar. ¿Y qué podría ser más extremo que explorar un lugar donde otros han desaparecido, donde cada paso podría ser tu último, donde estás literalmente jugando con fuerzas que no entiendes y no puedes controlar? Y luego está el factor de la negación,
Los humanos somos increíblemente buenos para convencernos a nosotros mismos de que las cosas malas no nos pasarán a nosotros. Vemos las estadísticas, escuchamos las historias, pero en el fondo, creemos que somos especiales, que las reglas de alguna manera no se aplicarán a nosotros de la misma manera. Es la misma mentalidad que hace que la gente fume, a pesar de conocer los riesgos del cáncer, o que conduzca sin cinturón de seguridad a pesar de saber las estadísticas de accidentes. Sabemos intelectualmente que el peligro es real, pero no lo sentimos visceralmente hasta que es demasiado tarde. Entender estas motivaciones no las hace menos peligrosas, pero me ayuda a entender a quién necesito alcanzar con estas advertencias. No es a los escépticos completos que de todos modos nunca visitarían el lugar. Es a aquellos en el medio, aquellos que sienten la atracción, que están considerando el viaje, que están tratando de convencerse a sí mismos de que estarían bien. A ustedes, los que están en ese punto de decisión, les digo esto. No hay ninguna experiencia, ninguna historia, ningún sentimiento de significado o propósito que valga lo que arriesgarían al entrar a ese lugar. No importa qué tan cuidadoso seas, qué tan preparado, qué tan rápido puedas correr. El peligro no es algo que puedas evitar mediante habilidad o precaución. Es algo fundamental al espacio mismo, algo que opera según reglas que no puedes predecir o contrarrestar. Y si te estás diciendo a ti mismo que solo mirarás desde afuera, que no entrarás realmente al edificio, déjame recordarte mi propia experiencia. No crucé el umbral, no puse un pie dentro de ese lugar, y aún así, fui marcado. Aún así establecí una conexión que me ha perseguido durante años. La simple proximidad es peligrosa. El simple acto de pararte cerca de ese edificio, de enfocar tu atención en él, puede ser suficiente para que te note, para que comience a trabajar en tu mente. Entonces, ¿qué deberían hacer si están genuinamente preocupados por las personas que han desaparecido? Si sienten que necesitan hacer algo, que no pueden simplemente ignorar este problema, mi consejo es canalizar esa energía de maneras más productivas y seguras. Primero, pueden apoyar a las familias de los desaparecidos. Muchas de ellas han sido ignoradas por las autoridades, tratadas como si estuvieran persiguiendo teorías de conspiración. Escuchen sus historias, validen sus experiencias, ayúdenlas a encontrar recursos para procesar su trauma y pérdida. Segundo, pueden abogar porque las autoridades tomen medidas más serias para asegurar el sitio. Escriban a representantes locales y estatales. Generen conciencia pública sobre el problema de una manera que enfatice el peligro real, sin glorificarlo o hacerlo sonar emocionante. La presión pública puede lograr lo que las quejas individuales no pueden. Tercero, pueden ayudar a difundir advertencias genuinas como esta, que presentan el lugar como lo que es, una trampa mortal, no una aventura emocionante. Contrarresten el contenido de exploradores urbanos, que trata estos lugares como entretenimiento, que los presenta como desafíos a conquistar en lugar de peligros a evitar. Y cuarto, si tienen habilidades relevantes, tecnología, pueden considerar formas de estudiar el fenómeno de manera remota y segura. Drones con cámaras, por ejemplo, podrían explorar el exterior del edificio sin poner a nadie en riesgo directo. Análisis histórico y geológico del área podría revelar pistas sobre por qué ese lugar específico se convirtió en lo que es. La investigación científica rigurosa, realizada con las precauciones apropiadas, podría eventualmente llevarnos a entendimientos que permitan neutralizar la amenaza. Pero todo esto debe hacerse sin acercarse físicamente al lugar, sin exponer su mente a su influencia directa, porque al final, la única manera de ganar es no jugar. La única estrategia segura es mantenerse lejos. Ahora hay una última cosa que necesito abordar, algo que algunos de ustedes probablemente han estado pensando desde el comienzo de esta transmisión. ¿Y si nada de esto es real? ¿Y si he estado alimentándoles una historia elaborada, una ficción creada para el entretenimiento? ¿Y si la verdad es mucho más mundana? Personas que huyeron de sus vidas, accidentes que fueron encubiertos, o simplemente coincidencias que se han inflado en leyenda urbana. Y mi respuesta es esta: ojalá eso fuera cierto. Ojalá pudiera decirles que inventé todo esto, que es solo un cuento para asustar diseñado para obtener audiencia.
Sería mucho más fácil vivir en un mundo donde los misterios tienen explicaciones mundanas, donde lo desconocido es simplemente conocido esperando a ser descubierto, donde las reglas de la realidad son consistentes y predecibles. Pero no vivo en ese mundo. Vivo en uno, donde he escuchado mi propio nombre susurrado por algo que no debería saber que existo, donde he visto objetos existir en dos lugares simultáneamente, donde he hablado con docenas de personas que comparten experiencias notablemente similares a pesar de no tener conexión entre sí, donde la evidencia, aunque circunstancial, se acumula hasta el punto donde la negación requiere más fe que la aceptación. Ustedes tienen que tomar su propia decisión sobre qué creer. No puedo obligarlos a aceptar mi testimonio o el de los otros que he citado. Solo puedo presentarles la información y confiar en que su instinto de supervivencia, ese mecanismo de autopreservación grabado profundamente en cada ser humano, los guiará hacia la decisión correcta. Porque al final, incluso si dudan de cada detalle que he compartido, incluso si piensan que todo es exageración o ficción, la pregunta sigue siendo, ¿vale la pena el riesgo de averiguarlo? ¿Vale la pena apostarlo todo en la posibilidad de que esté equivocado, cuando las consecuencias de que tenga razón son tan absolutas y aterradoras? Yo argumento que no. Argumento que cuando el costo potencial es tu vida, tu cordura, tu alma misma, el nivel de prueba requerido debe ser extraordinariamente alto antes de que tomes ese riesgo. No deberías necesitar que te convenza más allá de toda duda razonable de que el peligro es real. Deberías operar bajo el principio de precaución, en ausencia de certeza, del lado de la seguridad. Hay suficientes misterios en el mundo que pueden explorarse de manera segura, suficientes aventuras que pueden vivirse sin arriesgar la aniquilación. No necesitan ese sótano específico, en esa escuela específica en Texas, para vivir una vida significativa y emocionante. Pueden encontrar propósito y significado y experiencias extraordinarias de miles de otras maneras que no involucran entrar voluntariamente en lo que cada pieza de evidencia sugiere es una trampa mortal. Y para aquellos que todavía sienten el tirón, que todavía escuchan el llamado a pesar de todo lo que he dicho, déjenme compartir una última historia. Es corta, pero resume todo lo que he estado tratando de comunicar esta noche. Hace 2 años, un hombre me contactó a través de mi sitio web. Se llamaba a sí mismo solamente Robert, sin apellido. Me contó que había visitado la escuela 30 años antes, cuando era adolescente, junto con 3 amigos. Entraron al edificio, exploraron los pisos superiores, y estaban a punto de bajar al sótano cuando Robert tuvo lo que describió como un momento de claridad absoluta. Dijo que en ese momento, parado en lo alto de las escaleras mirando hacia abajo hacia la oscuridad del sótano, de repente supo con certeza completa que si bajaba esas escaleras, nunca saldría. No era un presentimiento vago, no era nerviosismo normal, era conocimiento, tan cierto como saber que el fuego quema o que el agua moja. Simplemente sabía. Les dijo a sus amigos que no podía hacerlo, que tenían que irse. Sus amigos se burlaron de él, lo llamaron cobarde, le dijeron que esperara arriba si tenía miedo, y entonces bajaron sin él. Robert esperó arriba durante 20 minutos, llamándolos, gritando sus nombres. No hubo respuesta. Eventualmente, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, bajar a buscarlos, o salvar su propia vida, y salir. Eligió salir. Durante 30 años, vivió con la culpa de esa decisión. Se preguntaba constantemente si podría haberlo salvado, si debería haber bajado a pesar de su miedo. Desarrolló depresión, ansiedad, abusó del alcohol tratando de adormecer el dolor de la culpa del sobreviviente, pero me contactó para decirme algo específico. Después de 3 décadas de terapia, de trabajo personal, de procesar su trauma, finalmente había llegado a la paz con su decisión, y quería que yo compartiera su mensaje con cualquiera que pudiera estar considerando visitar ese lugar. Su mensaje era simple: confía en tu instinto. Si cada fibra de tu ser te está diciendo que no entres, no lo hagas. No importa qué digan tus amigos, no importa cómo te sientas después. Estar vivo con culpa es mejor que estar muerto o perdido. Siempre puedes trabajar a través de la culpa.
No puedes trabajar a través de estar atrapado en un infierno dimensional. Robert me dijo que había tratado de encontrar información sobre sus amigos a lo largo de los años, esperando que tal vez habían salido por otra puerta, que habían sobrevivido. Nunca lo hicieron. Fueron agregados a la lista de desaparecidos, y eventualmente fueron declarados muertos cuando pasó suficiente tiempo. Pero Robert estaba vivo. Estaba en sus 40, casado, con hijos. Había construido una vida que incluía dolor y arrepentimiento, sí, pero también amor, alegría, propósito. Y nada de eso habría sido posible si hubiera bajado esas escaleras hace 30 años. No seas el héroe, me escribió al final de su mensaje. Esta no es una historia donde el héroe triunfa. Esta es una historia donde el héroe muere. Y el cobarde vive para advertir a otros. Sé el cobarde. Elige la vida. Esas palabras se quedaron conmigo. Se las he compartido a innumerables personas desde entonces, y las comparto con ustedes ahora. Porque a veces, la valentía no se trata de enfrentar el peligro. Se trata de reconocer cuando un peligro es demasiado grande para ser enfrentado, cuando la única respuesta sensata es retirarse y vivir para luchar en batallas que realmente puedes ganar. El sótano en esa escuela en Texas no es una batalla que puedas ganar. No es un desafío que puedas superar. Es una fuerza de la naturaleza. O más precisamente, una fuerza antinatural que no puede ser razonada, negociada o vencida por voluntad humana individual. Todo lo que pueden hacer es mantenerse alejados. Y al hacerlo, al elegir la sabiduría sobre la curiosidad, la precaución sobre la valentía, no están siendo cobardes, están siendo inteligentes. Están siendo las personas que viven para contar la historia, para advertir a otros, para construir vidas que tengan significado más allá del momento de enfrentar algo antiguo y hambriento en la oscuridad. Entonces, escúchenme, escuchen a Robert, escuchen a todos aquellos que han perdido personas amadas a ese lugar. Escuchen a su propio instinto de supervivencia cuando les dice que algunos misterios no deben ser explorados, que algunos lugares no deben ser visitados, que algunas puertas no deben ser abiertas. La escuela abandonada en Texas con su sótano imposible no los necesita. Ya tiene suficientes víctimas. Ya ha tomado suficientes vidas. No agreguen la suya a esa cuenta. No le den el regalo de su curiosidad, su valentía, su deseo de significado. Hay 1000 formas mejores de encontrar esas cosas. Formas que no terminan con ustedes siendo un nombre más en una lista de personas desaparecidas. Un misterio más para que otros especulen. Otra familia destruida por preguntas sin respuesta. Vivan sus vidas. Amen a sus familias. Busquen aventuras que puedan sobrevivir. Y dejen que ese sótano, con sus horrores y sus secretos, permanezca no visitado, no explorado, no alimentado por nuevas víctimas. Porque en algún nivel profundo, creo que es lo que sea está ahí abajo. En última instancia, está muriendo de hambre. Las barreras aumentadas, la conciencia creciente del peligro, todo esto significa menos personas visitando, menos víctimas siendo tomadas, y sin nuevo sustento, sin nueva energía para consumir, tal vez, solo tal vez, eventualmente, se debilitará. Tal vez las personas atrapadas encontrarán liberación en alguna forma de entropía final. Tal vez el agujero en la realidad finalmente se cerrará por sí solo. Es una esperanza delgada, lo admito, pero es la única esperanza que tengo. Y esa esperanza depende de que la gente como ustedes tome la decisión correcta, la decisión difícil, la decisión de dar la espalda a la llamada del vacío y caminar hacia la luz. Porque al final, eso es lo que este mensaje realmente se trata. No es solo una advertencia sobre un lugar específico en Texas. Es un recordatorio de que en un universo vasto y a menudo incomprensible, hay cosas que están más allá de nuestra capacidad de entender o controlar. Y cuando nos encontramos con esas cosas, la respuesta más inteligente, la más humana, la más valiosa, es reconocer nuestros límites y proteger la vida preciosa que tenemos. Ustedes, cada uno de ustedes escuchando esto, son importantes. Sus vidas tienen valor. Las personas que los aman los necesitan aquí, en este mundo, no perdidos en algún laberinto dimensional bajo el suelo de Texas. Los sueños que tienen, las metas que persiguen,
las conexiones que construyen, todo eso merece ser protegido. No dejen que la curiosidad, el orgullo, el deseo de probar algo, o incluso el impulso genuino de ayudar a otros, los lleve a un lugar del que no hay retorno. Hay formas de contribuir, de hacer el bien, de vivir significativamente que no requieren que sacrifiquen todo. Y si sienten que esa escuela, ese sótano, está comenzando a ocupar demasiado espacio en su mente, si los pensamientos al respecto se vuelven intrusivos, si los sueños comienzan, recuerden lo que les dije antes, córtenlo de raíz, busquen ayuda, llenen su vida con otras cosas, cosas positivas, cosas que los anclen firmemente en esta realidad, en esta dimensión, con las personas que los aman, porque esa es la verdadera batalla, ¿entienden? No es solo resistir el impulso de visitar físicamente el lugar, es resistir el tirón psicológico, la invasión mental que puede ocurrir incluso a distancia. Es mantener sus mentes y espíritus enfocados en la luz cuando hay algo en la oscuridad que quiere atraerlos hacia adentro. Y ustedes pueden ganar esa batalla. He visto a personas ganarla. He hablado con individuos que sintieron ese tirón intensamente, que tuvieron los sueños, que escucharon los susurros, pero que conscientemente, deliberadamente, eligieron romper ese ciclo. Llenaron sus vidas con otras cosas. Se comprometieron con sus relaciones, sus trabajos, sus pasatiempos. Buscaron terapia cuando fue necesario. Y gradualmente, con el tiempo, el tirón se debilitó. Los sueños se volvieron menos frecuentes. Los pensamientos intrusivos perdieron su poder. No es fácil, no es instantáneo, pero es posible. Y cada día que resisten, cada noche que eligen no investigar más, no obsesionarse más, es una victoria. Es un día más que permanecen anclados en esta realidad, con las personas que los necesitan, viviendo la vida que merecen vivir. Ahora, sé que algunos de ustedes pueden estar preguntándose sobre mí. ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo hablando sobre estos lugares y fenómenos cuando yo mismo he experimentado los peligros? ¿No estoy simplemente perpetuando el problema? ¿No estoy alimentando la bestia, por así decirlo, al mantener la conversación viva? Y es una pregunta con la que lucho constantemente. Pero he llegado a creer que el silencio no es la respuesta, porque estos lugares existen independientemente de si hablamos de ellos o no. La escuela en Texas estará ahí, haciendo lo que hace, tenga yo un programa de radio o no. La diferencia es si las personas que se encuentran atraídas hacia ella tienen información precisa, advertencias reales, o si solo tienen la versión romantizada que circula en foros de Internet y videos de YouTube. Prefiero ser la voz que dice no vayas con toda la fuerza y evidencia que puedo reunir, que dejar que la única narrativa sea la de los exploradores urbanos que presentan estos lugares como aventuras emocionantes. Prefiero ser el que comparte las historias de aquellos que no regresaron, que honra sus memorias y advierte a otros en su nombre, que permitir que sean olvidados, reducidos a estadísticas en reportes policiales archivados. Y sí, hay un riesgo en lo que hago. Cada vez que investigo estos fenómenos, cada vez que hablo sobre ellos, estoy reforzando mi propia conexión con ellos. Las cosas que he experimentado en mi propia casa, los susurros y las sombras y los objetos movidos, son el precio que pago por este trabajo. Pero es un precio que estoy dispuesto a pagar si significa que aunque sea una persona escucha y se salva. Porque eso es lo que realmente importa al final, ¿no es así? No las estadísticas, no los números abstractos de personas desaparecidas. Son las vidas individuales, cada una preciosa, cada una irreemplazable. Cada persona que escucha esta advertencia y decide mantenerse alejada es una familia que no será destruida por pérdida inexplicable. Es un futuro que no será cortado prematuramente. Es una vida que continuará desarrollándose en todas sus complejidades hermosas y dolorosas y mundanas. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas escuchan, si suficientes personas se alejan, ese lugar eventualmente se marchitará. Como un depredador sin presas, como un parásito sin huésped, tal vez perderá su poder. Tal vez las heridas en la realidad pueden sanar si dejamos de abrirlas una y otra vez con nuestra curiosidad y nuestra arrogancia. Es una esperanza delgada,
como dije antes, pero es la única que tengo que ofrecer. Y en las noches oscuras, cuando escucho los pasos en mi propio sótano, cuando veo las sombras que no deberían estar ahí, me aferro a esa esperanza. Me aferro a la idea de que este trabajo, estas advertencias, estos programas nocturnos, están marcando una diferencia. He recibido mensajes de personas que me dicen que estaban planeando visitar lugares como ese, que habían comprado boletos de avión, que habían empacado sus mochilas con cámaras y linternas, y entonces escucharon mi programa, o leyeron una transcripción de él, y algo cambió. Algo en la manera en que presenté la información, en la seriedad con la que traté el peligro, penetró su excitación y su curiosidad. Les hizo detenerse y realmente pensar sobre lo que estaban a punto de hacer, y decidieron no ir. Cancelaron sus planes. Encontraron otras formas de satisfacer su necesidad de aventura y significado, y ahora, meses o años después, me escriben para agradecer. Me dicen que al mirar atrás no pueden creer que estuvieran realmente considerando algo tan peligroso, que la distancia temporal les ha dado perspectiva sobre cuán cerca estuvieron de tomar una decisión que podría haber terminado sus vidas. Esos mensajes me mantienen en marcha, esos momentos donde sé, con certeza, que hice una diferencia real en la vida de alguien, que posiblemente salvé a alguien de un destino peor que la muerte, valen la pena cada noche de insomnio, cada encuentro perturbador en mi propia casa, cada momento donde siento que estoy siendo observado por algo que no puedo ver. Pero ustedes, los que me escuchan, también tienen un papel que jugar en esto. No es suficiente que simplemente escuchen y luego sigan adelante. Si esta información resuena con ustedes, si entienden la gravedad de lo que he compartido, entonces tienen la responsabilidad de pasar esas advertencias a otros. No de una manera sensacionalista, no convirtiendo esto en chisme o entretenimiento, sino de una manera seria, respetuosa, que honre tanto a las víctimas como a aquellos que están en riesgo. Cuando vean a alguien en Internet romantizando estos lugares, cuando encuentren videos de exploradores urbanos, tratando desapariciones reales como si fueran accesorios de una historia emocionante, hablen, compartan la realidad. Recuérdenles a las personas que hay consecuencias reales, familias reales que sufren, vidas reales que terminan. No es popular hacer esto. Probablemente serán llamados aguafiestas, o paranoicos, o peor, pero no importa. Lo que importa es plantar esa semilla de duda, ese momento de reflexión que podría hacer que alguien reconsidera, que podría salvar una vida. Y para aquellos de ustedes que han perdido a alguien en lugares como estos, para las familias que han vivido con preguntas sin respuesta durante años, quiero que sepan que sus seres queridos no han sido olvidados, que las personas que se preocupan, que entienden, siguen contando sus historias, siguen advirtiendo a otros en su nombre, siguen luchando, en nuestras pequeñas formas, contra las fuerzas que tomaron a aquellos que amaban. No es mucho, no trae a nadie de vuelta, no responde todas las preguntas ni cierra todas las heridas, pero es lo que podemos hacer, es nuestra forma de honrar a los perdidos, de asegurar que su sufrimiento no sea completamente en vano, si sirve como advertencia que salva a otros, y tal vez, en algún lugar más allá de nuestra comprensión, en cualquier dimensión o plano donde las víctimas de estos lugares ahora existan, saben que no han sido olvidadas, que sus historias aún se cuentan, que su ausencia aún es sentida. Espero que haya algún consuelo en eso, alguna pequeña luz en cualquier oscuridad que estén experimentando. Pero estoy divagando ahora. Es tarde, y esta ha sido una transmisión larga, intensa. He compartido con ustedes todo lo que sé sobre la escuela abandonada en Texas, sobre su sótano maldito, sobre las criaturas o entidades o lo que sea que acecha en sus profundidades imposibles. He compartido testimonios de sobrevivientes y familias de desaparecidos. He explicado los mecanismos psicológicos que hacen estos lugares tan peligrosos. He ofrecido advertencias, consejos, esperanza donde puedo encontrarla. Y ahora, al final de esta larga noche de revelaciones y advertencias, solo me queda una cosa más que decirles. Elijan la vida. Elijan el mundo de luz y amor y desafíos ordinarios y alegrías simples. Elijan a las personas que los conocen y los aman. Elijan los sueños que pueden perseguir
sin arriesgarlo todo. Elijan el futuro que pueden construir paso a paso, día a día, en este mundo, esta realidad, esta dimensión donde pertenecen. No elijan la oscuridad, no elijan el misterio que consume todo y no da nada a cambio, excepto sufrimiento. No elijan el vacío que llama con voces de aquellos que ya ha tomado, porque al final, esa es la elección. No importa cómo se disfrace, no importa cómo se racionalice, se reduce a eso: luz u oscuridad, vida o destrucción, sabiduría o arrogancia fatal. Y yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, elegirán sabiamente. Sé que escucharán lo que he dicho y tomarán la decisión correcta. Pero siempre habrá algunos que no lo harán. Algunos que todavía creen que son diferentes, que pueden manejarlo, que necesitan ver por sí mismos. A esos pocos, solo puedo decir esto: espero estar equivocado sobre ustedes. Espero que de alguna manera sean la excepción, que logren lo que nadie más ha logrado. Pero mucho más que eso, espero que cambien de opinión antes de que sea demasiado tarde. Espero que esta advertencia les siga persiguiendo, susurrando en sus oídos, hasta que finalmente escuchen. Porque los quiero a todos seguros. Los quiero a todos vivos. Los quiero a todos construyendo las vidas que merecen vivir, sin ser cortados prematuramente por fuerzas que no deberían existir pero que existen de todos modos. El mundo es un lugar extraño, lleno de maravillas y horrores que apenas estamos comenzando a entender. Hay misterios en cada esquina, enigmas en cada sombra, pero no todos los misterios están destinados a ser resueltos. No todos los enigmas están destinados a ser confrontados. Algunos están destinados simplemente a ser reconocidos, respetados desde la distancia y evitados por aquellos con suficiente sabiduría para entender sus propias limitaciones. La escuela abandonada en Texas es uno de esos misterios. Es un lugar que debe ser dejado en paz, un lugar que debe ser advertido pero no visitado, estudiado desde lejos pero nunca experimentado directamente. Y si recuerdan solo una cosa de todo lo que he dicho esta noche, que sea esto: su vida vale más que cualquier respuesta que ese lugar pueda ofrecer. Su existencia continuada en este mundo, con todas sus frustraciones e incertidumbres y dolor mundano, es infinitamente más valiosa que cualquier comprensión que puedan obtener al arriesgar todo en una exploración de lo desconocido. Vivan, amen, creen, aprendan, crezcan. Hagan todas las cosas maravillosas que los seres humanos están destinados a hacer. Y dejen que los lugares oscuros, los lugares hambrientos, los lugares que existen en los bordes de la realidad, permanezcan no alimentados, no visitados, gradualmente marchitándose hasta que tal vez, algún día, dejen de existir por completo. Esa es mi esperanza. Esa es mi oración. Esa es la razón por la que hago este programa noche tras noche, compartiendo advertencias, contando historias, tratando desesperadamente de alcanzar a aquellos que están en peligro antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, después de todo lo que he compartido, después de todas estas palabras vertidas en la oscuridad de la noche, solo me queda una cosa más, una cosa crucial que necesito pedirles. Si han escuchado hasta aquí, si esta advertencia ha resonado con ustedes, si entienden la gravedad de lo que he compartido, entonces les pido esto: suscriban a este programa, hagan clic en ese botón, porque su suscripción es más que solo un número. Es una señal de que están con nosotros, los que advierten, los que recuerdan, los que luchan contra el olvido y la negación con las únicas armas que tenemos: palabras, testimonios, verdad. Cada suscripción me permite continuar este trabajo. Me permite alcanzar a más personas, compartir más advertencias, potencialmente salvar más vidas. Me permite mantener estas historias vivas, honrar a los perdidos, apoyar a las familias que sufren. Pero más que eso, cada suscripción es un acto de resistencia contra las fuerzas que quieren que permanezcamos ignorantes, que tropecemos ciegamente en peligros que podríamos evitar si tan solo supiéramos. Es una declaración de que el conocimiento importa, que la advertencia tiene valor, que las vidas humanas valen más que el entretenimiento o la emoción, o la falsa valentía. Así que por favor, si esta transmisión ha tenido algún impacto en ustedes,
Si se van de aquí con una comprensión más profunda de los peligros que acechan en los lugares olvidados del mundo, suscriban. Ayúdenme a continuar haciendo este trabajo. Ayúdenme a alcanzar a la siguiente persona que necesita escuchar esta advertencia antes de tomar una decisión que no puede deshacer. Su suscripción podría ser la diferencia entre que alguien más encuentre este programa a tiempo o no. Podría ser la diferencia entre una vida salvada y otra pérdida añadida a la cuenta ya demasiado larga. Y con eso, con esa petición final, debo terminar esta transmisión. El amanecer se acerca. La noche, con todos sus secretos y terrores, está llegando a su fin. Pronto el sol saldrá, y el mundo parecerá normal de nuevo, racional, explicable. Pero ustedes y yo sabemos la verdad. Sabemos lo que acecha cuando cae la oscuridad. Sabemos qué hay en los sótanos de edificios olvidados. Sabemos que hay cosas en este universo que desafían la comprensión, que amenazan la existencia, que esperan pacientemente en la oscuridad por las personas que sean lo suficientemente curiosas o lo suficientemente tontas para buscarlas. Y ahora que saben, tienen la responsabilidad de actuar con ese conocimiento, de protegerse a sí mismos y a aquellos que aman, de difundir la advertencia, de elegir la vida sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad, la sabiduría sobre la arrogancia. Hagan eso, y habremos ganado algo esta noche. Habremos empujado un poco más contra las sombras. Habremos protegido algunas vidas más de ser consumidas por cosas que no deberían existir. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes de nosotros permanecemos vigilantes, si suficientes de nosotros nos negamos a alimentar a estos depredadores dimensionales con nuestra curiosidad y nuestras vidas, eventualmente morirán de hambre, eventualmente se desvanecerán, y los lugares como esa escuela en Texas se convertirán en nada más que edificios vacíos, despojados de su poder, inofensivos al fin. Es una esperanza distante, pero las esperanzas distantes son mejores que ninguna esperanza, y en noches como esta, cuando he compartido tanto dolor y tanto horror, necesito aferrarme a esa pequeña luz de posibilidad. Así que vayan ahora, vayan con cuidado, vivan sus vidas con atención y propósito. Y recuerden siempre que hay algunos umbrales que nunca deben cruzarse, algunas puertas que nunca deben abrirse, algunos lugares que nunca deben visitarse. Buenas noches. Manténganse seguros, y no olviden suscribirse, porque las advertencias continúan, las historias continúan, y mientras haya personas en peligro, mientras haya lugares oscuros que amenazan con consumir a los desprevenidos, estaré aquí, noche tras noche, transmitiendo en la oscuridad, compartiendo lo que sé, advirtiendo a quien escuche, y ustedes, al suscribirse, al permanecer conectados, se convierten en parte de esa red de vigilancia, se convierten en parte de la resistencia contra la oscuridad, se convierten en aquellos que saben, que recuerdan, que advierten. Juntos, podemos marcar la diferencia. Juntos podemos salvar vidas. Juntos podemos asegurar que menos familias sufran la agonía de perder a alguien en las profundidades inexplicables de lugares como ese sótano en Texas. Esa es mi promesa a ustedes. Esa es mi dedicación. Y con su apoyo, con su suscripción, puedo continuar cumpliendo esa promesa noche tras noche, advertencia tras advertencia, vida salvada tras vida salvada. Así que una vez más, les pido, suscriban, no por mí, sino por la próxima persona que necesite escuchar esto, por la próxima vida que pueda ser salvada, por la próxima familia que pueda ser ahorrada del dolor de pérdida inexplicable. Y ahora, realmente, debo despedirme. La noche ha sido larga, las revelaciones han sido pesadas, pero si incluso uno de ustedes sale de esto más sabio, más cauteloso, más comprometido con la vida y la luz, entonces cada palabra ha valido la pena. Cuídense, mis oyentes, cuídense unos a otros. Y recuerden, en un mundo lleno de oscuridad, su elección de permanecer en la luz es en sí misma un acto de valentía. Hasta la próxima transmisión. Hasta la próxima advertencia. Hasta la próxima noche cuando nos encontremos nuevamente en esta frecuencia, compartiendo historias que necesitan ser contadas, advertencias que necesitan ser escuchadas.
Buenas noches, que amanezcan seguros, y no olviden suscribirse.